y me da muchísimo gusto saludar a la distancia a Fernanda Garcidueñas. Ella es psicoterapeuta, psicoanalítica y nos va a hablar precisamente de este tema, el balance del año y cómo podemos hacerlo de manera correcta. Fernanda, gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Janet. Espero que te encuentres muy bien y un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, Fernanda, creo que sí. Dime, sí. dime, perdón. No, platícanos, ¿por qué es importante que hagamos este ejercicio de reflexión, de introspección y a lo mejor de voltar un poquito hacia atrás y ver cómo cerramos este 2025 y no cerrarlo nada más en lo superficial? Ok, me encanta cómo planteas el tema porque justo en diciembre hay un imperativo bastante importante, ¿no? Es hacer este balance, el evaluarte, el qué tanto avanzaste, si hiciste bien, qué te faltó, si fue suficiente. Y esto es una lógica que todo el año está, pero creo que en diciembre está mucho más presente debido a todo lo social que compartimos, porque se ve como un cierre, no solamente a nivel del año, sino un cierre a nivel social, ¿no? Todo el mundo está haciendo este ejercicio, todo el mundo está evaluándose, todo el mundo está queriendo ver si avanzó, si no avanzó, y en muchas ocasiones esto en lugar de resultar algo como un alivio, como un respiro para poder comenzar, resulta ser bastante pesado. Por eso diciembre no siempre es bienestar para toda la gente. Entonces, el día de hoy vengo con una reflexión en donde sí podamos hacer una pausa y preguntarnos, pero preguntarnos desde nosotros, ¿qué cosas he avanzado? ¿Qué cosas he hecho? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los avances a nivel particular, por ejemplo, ir a terapia, conseguir un nuevo trabajo, como todo este tipo de cosas, no se ven tan grandes para ojos de la sociedad. Entonces, es importante que la pregunta de qué tanto avancé, qué hice en mi año, sea una pregunta contestada de manera individual, no de manera social. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no porque el otro diga, ah, yo logré bajar de peso, entonces tú te hagas la pregunta, ah, yo también tuve que haber bajado de peso, yo también hice lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí se pierde la particularidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, quizá en lugar de ser un tribunal en diciembre para ver qué hicimos, qué no hicimos y juzgar el avance tanto propio como del otro, ¿por qué no permitimos que ese cierre sea más una pausa para lograr evaluarnos en un sentido de no presión social, no de las expectativas, no del ideal, sino de cómo yo voy haciendo mi camino, cómo yo voy recorriendo? Me encantó que al principio comentaste, este es un momento para lograr ver qué tanto me conozco, cuáles son los recursos que he construido, qué cosas quisiera poder alcanzar en un futuro. Y para poder alcanzar algo tendríamos que ver qué tengo, porque a partir de lo que tengo voy a lograr ciertas cosas. Entonces, creo que más que una evaluación, hagamos una pausa, hagamos una lectura del año que tuvimos y a partir de eso, las cosas que quedaron pendientes, lo que se logró, qué bueno, porque nos indica que hay todavía mucho más que trabajar. Eso creo que es la manera en que me gustaría que el día de hoy pensáramos este cierre de año. Fernanda, doctora, esta pausa que hacemos nos va a traer y esta reflexión que hacemos nos va a traer cosas buenas y cosas malas a la mesa, ¿no? Porque es imposible que a alguien le salgan las cosas tal y como las había planeado hace un año. ¿Cómo hacer para que lo malo o lo que no se consiguió no nos afecte y no lo veamos, independientemente de tratar de separar lo que yo considero muy importante que acabas de decir, no estarme comparando con la sociedad, sino en lo individual? ¿Cómo hacer para no sentirme triste si se terminó pues, la relación o mi matrimonio, o no sentirme fracasado si mi negocio no avanzó? ¿Cómo hacer para tomar bien lo malo? Muy bueno. Bueno, me encanta la pregunta porque de momento tendemos también a pensar este tipo de cosas, cómo fracasar, cómo no se logró, cómo no fue suficiente este avance, cuando son pequeños pasitos que nos permiten alcanzar. No, estos saltos cuánticos, por ejemplo, en evolución, en cierto tipo de cosas, en crecimiento, no se dan de un momento a otro, sino son los pequeños pasitos durante el proceso que nos permiten hacer ciertas cosas. Si hubo el cierre de un matrimonio, si hubo un divorcio, si hubo el término laboral con una empresa o con algún proyecto,
Creo que la idea no es que no nos sintamos tristes, que bueno, hay que permitirnos doler la pérdida de algo que fue importante para nosotros, sino más bien preguntarnos cómo llegamos hasta acá. No, si lo estoy viviendo en un cierre con gratitud, si lo estoy viviendo con un cierre en donde me permití crecer en ese espacio, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en la preparatoria, cualquier tipo de cierre del que estemos hablando, es que tanto crecí acá, porque independientemente de lo doloroso, siempre hay algo que nos va a permitir consolidarnos. ¿Qué es consolidarnos? Pues justamente tener mucho más centrado quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros límites, porque incluso en el trabajo pasa, a veces amamos tanto nuestro trabajo que no sabemos cómo poner un límite, ¿no? Entonces, si de repente terminaste una relación laboral con una empresa o en algún proyecto y te diste cuenta de, wow, puse un límite porque hasta acá llegué o me costó trabajo poner límites, no hay que temerle a las emociones y mucho menos ahora que es el cierre del año, sino todo lo contrario, es me permito sentir triste, me permito sentir nostálgico, pero este permiso que me estoy dando es para que no se acumule y no empiece justamente el año sobrecargado. Esta pausa que estamos dando es para poder respirar y recargarnos de toda esta pues energía muy linda que aparece en estas fechas para poder dar pie a seguir adelante y avanzar. Doctora, ¿cómo nos podemos preparar para hacer esta pausa y para hacer este balance? Sobre todo para los que, pues a lo mejor en este momento están muy cansados. Hay gente que yo creo que hasta psicológicamente llegas a fin de año y sientes que ya estás dando lo último de ti, ya no puedes más, o estás deprimido y no quieres hacer mucho. ¿Nos darías alguna recomendación de qué es lo que tenemos que hacer concretamente? ¿Algún tip? ¿Escribir algo, leer algo? Para decir, ahora sí me voy a sentar y ya sé qué es lo que tengo que hacer o qué camino tomar para poder hacer esta pausa y este balance conmigo mismo. Claro. Bueno, lo que acabas de tú incluso de recomendar es increíble. La escritura ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la escritura hace que deje de estar haciendo ruido mental. Nos lo sacamos de la mente y lo vemos plasmado en una hoja, incluso lo pueden hacer en las notas del teléfono, en las notas de sus tablets, iPads, lo que tengan. Eso les va a permitir mucho empezar a solamente escucharlo mentalmente y empezar a verlo en lo tangible. ¿No? Entonces, cuando ustedes se propongan hacer esta reflexión sobre su año, sobre su proceso, sobre su camino, deténganse un poquito y digan, bueno, ¿qué cosas yo desde lo individual, desde lo particular, sentí que avancé, sentí que lo logré? Le pude decir no a mi amiga, le pude decir que no a mi pareja, le pude decir que no a mis hijos también. ¿No? Y a pesar de que se vea como algo sumamente sencillo, vas a hacer esta lista en donde te vas a permitir ver qué has avanzado. Ahora, también es importante que en esa escritura veamos qué cosas me gustaría alcanzar el próximo año. No que no pude alcanzar ahora, sino que quiero alcanzar el próximo año. ¿Por qué? Porque esto que empecé a hacer el año que está cerrándose me va a permitir alcanzar esas cosas el siguiente año. No con esto que ya empecé a formar, con esto que ya empecé a construir. ¿De acuerdo? Entonces, la escritura les va a ayudar muchísimo, les va a permitir claridad y les va a permitir tener esta, pues cierta certeza, si podríamos nombrarlo así, de las cosas que tú quieres avanzar y de las que ya has avanzado para poder llegar a las que sí, a las que quieres. Doctora Fernanda Garcidueñas, muchísimas gracias. Son muy concretas las recomendaciones. Yo creo que nos dejan a todos esa espinita de hacer ese balance y sobre todo esa explicación de la importancia de hacerlo para que nos vaya mejor. ¿En dónde podemos encontrarla? ¿En qué redes sociales la seguimos para poder tener esta comunicación con usted y más de este tipo de contenido? Muchísimas gracias, Janet. Bueno, me pueden seguir en mi página de Instagram. Estoy como transitiva.mente, Fernanda Garcidueñas. Me pueden encontrar ahí. También tengo el Instagram personal con Fernanda Garcidueñas. Me pueden encontrar. Igualmente en Facebook me pueden encontrar. Hay una página de transitiva.mente. Ahí pueden encontrarme y ahí encontrarán también mi teléfono particular para contactarme. Muchísimas gracias por su tiempo, Fernanda Garcidueñas, psicoterapeuta, psicoanalítica, por dedicarnos estos minutos tan importantes y tan Un gusto, enriquecedores. Janet. Muchas Cuídense mucho. gracias. Gracias. Seguimos con más.